Bien, en la cápsula anterior habíamos hablado de un tipo de dato muy importante, los strings, que básicamente son texto o caracteres, letras, básicamente. Los strings habíamos dicho que se escribían en comillas simples o comillas dobles, ¿ya? Lo importante es que al inicio tiene que ser o comillas simples o comillas dobles y al final o comillas simples o comillas dobles, no pueden mezclarse, ¿ok? Los strings son objetos, por lo tanto tienen posiciones. Cada elemento tiene una posición asociada. Con elemento me refiero a letras, espacios, símbolos, pueden haber números también. Cualquier elemento puede ser un elemento básicamente de un string, ¿ya? Ahora, el primer elemento o la primera letra o carácter siempre va con la posición cero. En informática siempre se cuenta desde cero en adelante, no desde uno, ¿ok? Y el último elemento en este caso va a ser el largo del string menos uno. El largo se obtiene con la función nativa len y corresponde a la cantidad de elementos que tiene este string. Si contamos los elementos, tenemos uno, 2, 3, 4, 5, como dijimos, el espacio también se cuenta, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Se cuenta todo lo que esté dentro de las comillas como elementos del string, ¿ok? Y eso nos da 11. Por lo tanto, 11 menos uno tenemos 10. Y eso es lo que tenemos acá hasta la posición 10. Por lo tanto, en este caso del el mensaje hola, espacio mundo, con símbolo de exclamación al final, tenemos 11 elementos, pero vamos desde la posición cero hasta la posición 10. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a la posición de la letra minúscula U, yo podría acceder a la posición 6. ¿Cómo hago eso? Colocando la variable o el string directamente y colocando unos paréntesis de corchete o paréntesis cuadrados y dentro de ese paréntesis debe ir un número entero, tiene que ser sí o sí entero, positivo, correspondiente a la posición, ¿ya? Pero en realidad también podemos tener posiciones negativas, como podemos ver en este ejemplo. Como yo dije, podemos acceder a la U mediante la posición 6 y colocamos ahí los paréntesis de corchete o paréntesis cuadrados. Y también con la posición -5 podemos acceder también al carácter U. Por lo tanto, si yo quisiera imprimir eh, el carácter U, puedo hacerlo mediante texto 6, texto posición 6, eso es lo que quiere decir esta instrucción, o texto posición -5, ¿ok? Y es exactamente lo mismo. Notar que las posiciones negativas, el último elemento siempre es la posición -1, y luego el penúltimo -2, el antepenúltimo -3, -4 y así, ¿ok? Y esa es una forma de poder acceder a distintos elementos. Notar que yo puedo, por supuesto, guardar esto en una nueva variable, no siempre tengo que imprimir. Lo importante es que no puedo modificar mediante esta posición un elemento. Por ejemplo, yo no puedo reemplazar esta U por otro elemento. No se puede en los strings. ¿Ok? Después vamos a ver otro tipo de datos donde sí puedo hacer algo similar y sí puedo modificar el elemento, pero con los strings no se puede hacer. También hay otra forma de acceder a múltiples elementos a la vez de un string mediante lo que se conoce como slicing. Un slicing se compone también de paréntesis cuadrados o de corchetes, y aquí tenemos tres elementos, inicio, fin y salto. Y los tres elementos van separados por dos puntos. ¿Ya? El salto es opcional. Si no se coloca, significa que tenemos un salto de uno. Esto quiere decir que vamos a obtener elementos de uno en uno, o la distancia entre los elementos va a ser de uno en uno. ¿Ok? El inicio también a veces se puede omitir. Si no se coloca por defecto es cero, la posición cero, o sea, la posición inicial. Y el fin, si no se coloca, tiene que haber una posición de inicio. Y en ese caso, el fin sería hasta el final del string. O sea, en este caso sería el número 11, a pesar de que no tenemos la posición 11. ¿Y por qué es así? Porque siempre va a ser el último elemento permitido antes de llegar al fin, dependiendo del salto. Como el salto en este caso es de uno en uno, si yo tengo que mi fin es 10, sería 10 menos uno y eso me daría hasta la posición 9. Por lo tanto, acá yo voy desde la posición 5, notar que se incluye la posición inicial, pero se excluye el último número y se coloca el número anterior a ese. O sea, aquí vamos desde 5 hasta 9.
y esto me genera un nuevo string correspondiente a mundo. También lo puedo aplicar con las posiciones negativas, aunque esto igual a veces cuesta un poco, ¿ok? En este caso, si yo coloco desde menos 7, desde menos 11 hasta menos 7, obtengo el string hola, correspondiente de las posiciones menos 11 hasta la menos 8. Notar que aquí se aplica exactamente lo mismo. Menos 7, menos 1 y eso me da menos 8. Si la distancia o salto fuera negativa, solamente el salto fuera negativo y lo demás yo lo dejara por defecto, o sea, colocara básicamente 2 puntos, menos 1, yo invertiría este string. No tengo un ejemplo aquí para mostrarlo, pero lo digo y lo puedo mostrar en un ratito más. Si yo no coloco un elemento de inicio, como dije, va a ser el cero. Entonces aquí iríamos desde cero hasta 3, porque recordad que siempre es el fin menos uno. 4 menos uno nos da 3 y por lo tanto tenemos desde cero hasta 3, que también nos da hola. Y si yo no coloco un elemento final, pero sí coloco uno inicial, tengo desde ese elemento inicial, que sería el 5, desde esa posición o indexación, como a veces se le dice, ese índice 5, hasta el final, que en este caso sería 11. Veamos ahora algunos ejemplos por consola para entender bien estos conceptos de la estructura interna. Ok, aquí podemos definir texto es igual a hola mundo, en comillas, como habíamos dicho. Ahí notar que se marca en verde y ahí tenemos texto. Entonces, si yo quiero acceder a la letra U, coloco texto, corchetes o paréntesis cuadrados y la posición que yo quiero acceder. En este caso, 6. Esta posición sí o sí debe ser un número entero en formato int. Si coloco esto pero en formato string, no me va a funcionar. Tiene que ser sí o sí en formato int. Entonces ahí obtengo el carácter U. Notar que este U es un nuevo string y sigue siendo string. ¿Ya? No cambia el tipo de dato. Lo mismo si yo aplico, por ejemplo, menos 5, obtengo también la letra U. Si yo aplico texto, pero con la posición menos 1, obtengo el símbolo de exclamación. Y como dije anteriormente, por supuesto que esto se puede guardar en una variable. Eh, Nuevo string es igual a texto menos 1. Y ahí notar que si yo imprimo un nuevo string, tengo el carácter de la última posición. En el tema del slicing, como habíamos hablado anteriormente, si yo hago texto que vayamos desde 5 hasta 10, obtengo mundo. Texto desde menos 11 hasta menos 7, perdón, era con 2 puntos, siempre es con 2 puntos por si acaso. Ahí tengo hola. Texto, y ahora sí puedo mostrarlo, 2 puntos, 2 puntos. Eso significa que estoy dejando la posición de inicio por defecto, o sea, la posición 0. La posición final, que sería el largo, de aquí el menos 1, y eso significa que lo estoy invirtiendo, ¿ya? Ahora, si yo, por ejemplo, coloco el elemento inicial y no dejo con el elemento final, también obtengo mundo. ¿Ok? Esos son algunos ejemplos que se podían mostrar.